Alimentación, inflamación y cortisol. Algunos dicen que somos lo que comemos. Yo soy más partidaria del somos lo que sentimos, pensamos y amamos, pero soy consciente de que la alimentación posee un rol fundamental en la salud. Sabemos que algunos alimentos tienen una relación importante con enfermedades graves, como puede ser el cáncer, y, por lo tanto, no es algo que debamos desdeñar. En los últimos años los hábitos de alimentación se han modificado ostensiblemente. En la actualidad, según los datos que manejan los especialistas en nutrición, nuestro organismo ingiere un 30% más de alimentos proinflamatorios que hace unos años. Las personas con inflamación crónica poseen niveles por debajo de lo recomendable de algunas vitaminas D, E y C y de niveles de omega 3. Por otra parte, la inflamación persistente altera la barrera intestinal promoviendo una mayor permeabilidad a ciertas sustancias. Esto termina perjudicando al sistema inmune, pudiendo acabar en molestias y reacciones negativas tras ingerir algunos alimentos. Los alimentos que activan la inflamación tienen enorme relación con la liberación de insulina por parte del páncreas. Entre estos, sospechosos habituales, nos encontramos el alcohol, sobre todo a dosis altas, grasas saturadas, bebidas azucaradas y harinas refinadas, especialmente de las empleadas en bollería industrial. Cuidado con la comida rápida inflamatoria, según un estudio publicado recientemente en Harvard, las mujeres con alimentación rica en productos inflamatorios, harinas blancas, grasas saturadas y trans, bebidas azucaradas y carnes rojas, tienen un riesgo un 41% mayor de padecer depresión. Hay que volver a los alimentos que tienen efecto antiinflamatorio como el omega 3, aparecerá detallado en el capítulo 8. Algunas especias como la cúrcuma, que posee un efecto antiinflamatorio potente. Los cítricos. La vitamina D. Cada vez existen más estudios que asocian depresión con bajos niveles de vitamina D. Los psiquiatras estamos comenzando a evaluar los niveles de vitamina D en pacientes y hemos observado una mejoría en síntomas depresivos tras el tratamiento con vitamina D. La cebolla, el puerro, el perejil, el laurel y el romero. De hecho, en algunas lesiones de pie o tobillo, introducir el pie en agua con laurel y romero aporta buenos efectos para disminuir la inflamación. ¿Qué rol juega el aparato digestivo en la inflamación? Hace un par de años me propusieron realizar un estudio sobre los probióticos, la flora intestinal y su relación directa con el estado emocional o mental. Recabé mucha información al respecto, revisando artículos y publicaciones sobre el tema. Es un campo apasionante y con mucho futuro y en los últimos años se han multiplicado los estudios al respecto. Impera una conexión importante del cerebro con el intestino. El tubo digestivo, que abarca desde el esófago hasta el ano, está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas. Esto es equivalente a todo lo existente en el sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo, tronco. Por otra parte, dentro del tubo digestivo contamos con más de 100 billones de microorganismos. Poseen una función importante en el procesamiento de los nutrientes y alimentos y liberan gran cantidad de moléculas al intestino. Estas pueden llegar a influir en el organismo de forma esencial. Estas investigaciones son recientes y en muchos aspectos están todavía en pañales. Pero los primeros estudios publicados al respecto en experimentos con ratones muestran que la carencia de flora bacteriana tiene una repercusión importante en el organismo, incluido el cerebro. Se está prestando especial atención a la relación causa-efecto entre ciertos cambios bruscos en la flora bacteriana y simultáneas alteraciones del estado de ánimo o la conducta del paciente. Las teorías son diversas. Una revisión publicada en el 2015, Kelly et al., sugiere que los déficits en la permeabilidad del intestino pueden ser la causa de la inflamación.
que aparece en los trastornos del ánimo. Por otro lado, se postula que algunos microorganismos segregan sustancias que desempeñan la labor de neurotransmisores en el cerebro. Finalmente, algunos especulan con que algunas de las sustancias producidas por esos microorganismos del tubo digestivo afectan directamente al sistema inmune o al sistema nervioso. La microbiota posee un papel fundamental en la regulación de la permeabilidad intestinal y en el componente inflamatorio de la depresión. La serotonina, hormona de la felicidad y del bienestar, del apetito, de la libido y de múltiples funciones de la mente y del cuerpo, es la responsable de los estados de ansiedad y depresión. Sería un error reducir la depresión a los niveles de serotonina cerebrales. Aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, el resto por el cerebro. Cada vez existen más investigaciones sobre los probióticos y el estado de ánimo. En diciembre de 2017, fue publicado un estudio en la revista Brain, Behavior and Immunity sobre cómo los probióticos contrarrestan tendencias depresivas. En la Universidad de Aarhus, los investigadores resaltaron los beneficios de los probióticos no solo en la salud intestinal, sino en el estado de ánimo. ¿Podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? Tras todo lo que hemos leído y comprendido, hasta ahora, sabemos que existe una relación importante entre la inflamación, especialmente la crónica, y las enfermedades. Pero ¿qué sucede con la depresión? ¿Qué papel juega la inflamación en los procesos depresivos? En los últimos años se han alzado varias voces desde el mundo de la ciencia para explicar estas relaciones, lo que me resulta apasionante. En febrero del 2018, el equipo del Dr. Meyer publicó en la prestigiosa revista Lancet la primera evidencia científica del rol de la inflamación en la depresión. Constató tras analizar exhaustivamente imágenes con técnica de emisión de positrones, PET, por sus siglas en inglés, que personas que habían sufrido años de depresión mostraban alteraciones en el cerebro, con un incremento en las células inflamatorias, es decir, un exceso en la respuesta inmunitaria. Por otra parte, se ha observado que tras administrar algunos fármacos inmunomoduladores, como puede ser el interferón alfa, INF, para el tratamiento de la esclerosis múltiple, el melanoma, la hepatitis C y otras enfermedades, muchas de esas personas presentaban sintomatología depresiva de forma comórbida. ¿Qué sucede con los niños que sufren violencia, traumas, heridas severas y bullying? Estudios recientes, Cataneo, 2015, sugieren que el estrés en la infancia, bullying, separación de los padres, abuso físico o psicológico, provoca procesos inflamatorios que pueden hacer a los niños más vulnerables a sufrir trastornos del ánimo, mayor vulnerabilidad e incluso provocar depresión en la edad adulta. Actualmente esto se puede medir en sangre. No olvidemos que uno de los principales problemas en el diagnóstico y tratamiento de la depresión es la falta de marcadores que permitan afrontarla de forma más personalizada y específica. Uno de los parámetros más fiables en este aspecto es la proteína C reactiva en sangre. La proteína C reactiva, PCR, elevada en sangre está relacionada con falta de energía, alteraciones del sueño y del apetito. Es razonable que a los pacientes que no respondan a los antidepresivos conocidos se les planteen otras alternativas. Una solución puede residir en medir los niveles de marcadores inflamatorios como son la IL-6, el TNF-alfa y la PCR, proteína C reactiva. Se sabe que pueden resultar marcadores fiables en el diagnóstico y seguimiento de la depresión. Las personas con depresión poseen la proteína C reactiva casi un 50% más elevada que el resto. La inflamación crónica sostenida de bajo grado tiene un papel fundamental en la posibilidad de desarrollar depresión y psicosis. En octubre de 2016 fue publicado un artículo en la revista Molecular Psychiatry por
El Dr. Gordon Kandeker del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge. Dicho artículo estudiaba los efectos de la aplicación de antiinflamatorios sobre la depresión. Se emplearon fármacos anticitoquinas, antimoléculas inflamatorias, para tratar enfermedades inflamatorias autoinmunes. Al recoger los resultados y analizar los efectos secundarios, advirtieron, con sorpresa, que existía una mejoría de los síntomas depresivos. Los tratamientos farmacológicos están lejos de ser infalibles, un tercio de los pacientes no responden a los antidepresivos que están en el mercado. Ante ese vacío, la inflamación parece un elemento esencial en muchas personas que sufren de depresión. Quizá en un futuro no muy lejano sea posible asociar fármacos antiinflamatorios, 6, a los pacientes resistentes al tratamiento convencional de la depresión. Hablamos de antiinflamatorios biológicos, similares a los que se usan en las enfermedades autoinmunes. Anticuerpos monoclonales anticitoquinas. Alrededor de un tercio de los pacientes que no responden a los antidepresivos convencionales muestran evidencia clara de inflamación. A modo resumen, la depresión va unida a una inflamación crónica de bajo grado asociada a una activación del sistema inmune por causa de citoquinas y otras sustancias. La depresión se presenta con frecuencia en las enfermedades inflamatorias cardiovasculares y en el cáncer. La administración de algunos fármacos inmunomoduladores produce sintomatología depresiva. Las personas que sufren de diabetes tienen un riesgo 2 veces mayor de sufrir depresión. Hoy sabemos que el estrés, el tabaco, las alteraciones digestivas y los niveles bajos de vitamina D van acompañados de una respuesta inflamatoria. La inflamación no solo fomenta el inicio de la depresión, sino que es un factor clave en su respuesta y remisión. La inflamación es un proceso esencial en la depresión. Debe ser tenida en cuenta en diferentes momentos, como marcador de la enfermedad, pero también como respuesta al tratamiento. Puede ser útil realizar un seguimiento de los niveles de inflamación en el transcurso del tratamiento para observar las posibles resistencias o respuesta al mismo. El estudio de la inflamación nos abre un mundo nuevo de posibilidades en el tratamiento de las depresiones resistentes a los tratamientos convencionales. Es clave para entender y asociar síntomas y trastornos orgánicos que coexisten. Enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad crónica, trastornos endocrinos, etc. Cuando enfermamos, generamos sustancias que avisan al cuerpo de que algo no funciona, las famosas citoquinas. En la depresión los niveles de citoquinas se elevan de forma importante. En otras enfermedades mentales, como puede ser el trastorno bipolar, sabemos que en las fases de remisión los niveles de citoquinas se estabilizan, ni lo que pasó ni lo que vendrá. Superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Como psiquiatra suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, neuróticos y resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Vivimos constantemente acuciados por cosas que no tienen por qué suceder. ¿Y si no apruebo? ¿Y si me despiden? ¿Y si no me aceptan en la universidad? ¿Y si no llevo a cabo bien este proyecto? ¿Y si no renuevo mi beca? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si a mi hijo le sucede algo? ¿Y si enfermo? ¿Y si enferman mis padres? Ese "y si" constante tiene un impacto muy fuerte sobre el cuerpo y la mente. No olvides que solo puedes
Actuar, sentir y responder en el momento presente. Tienes que responsabilizarte sobre tu actuación en este instante, sobre tu capacidad de proceder en el hoy y el ahora. Si le preguntas a alguien que le preocupa, te contesta sobre el pasado o sobre el futuro, nos hemos olvidado de vivir en el presente. Vivir enganchado en el pasado. El pasado aporta una fuente valiosa de información, pero no puede predestinar tu futuro. El hecho de permanecer con la mente anclada en el pasado, de retornar una y otra vez a algo que ya sucedió, puede originar en nosotros efectos perversos que van desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento hasta la propia depresión. Todas ellas tienen un componente en común y es que impiden el disfrute del presente. Al quedarnos estancados en el pasado estamos impedidos para avanzar en la vida. La culpa. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionado así a otras personas o a uno mismo. El origen de la culpa puede tener orígenes o causas diversas, el nivel de exigencia o autoexigencia, la educación de los padres, los tabús exigidos, el colegio, la relación con los compañeros, temas sexuales mal formados o instruidos en la infancia, adolescencia o interpretaciones incorrectas o extremas de la religión. De hecho, la culpa tiene varios focos. Puede originarse dentro de ti. En este caso traes a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones o en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y verlo positivo. Puede surgir del exterior. Cuando tu entorno te recuerda o te apunta con él dedo acusador, en la infancia, debería darte vergüenza si haces eso. Pones triste a papá o en la edad adulta, deberías haber estudiado. Económicas, no tendrías que haberte casado con, no deberías haber entrado en ese negocio, tendrías que haberlo visto venir. Cuidado. Tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y para el cuerpo. La culpa hunde, no permite avanzar. Algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimo severos. Es relativamente frecuente tratar en consulta personalidades muy neuróticas, deprimidas, que se han instalado en un proceso de culpa que no consiguen sanar. Cuando la culpa tenga una base real, a veces sí cometemos errores graves, intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, para aprender y superar esa caída.